Cordial saludo, queridos estudiantes. Voy a mostrarles unas de las tareitas que me han enviado los compañeros para revisarlas y mostrarles de pronto qué correcciones haría yo en algunos trabajos, para que ustedes se lleven una idea de cómo deben hacer las presentaciones en las próximas ocasiones. Es más, este lo voy a abrir bueno, abramos este. Este compañero pues hizo un estilo de, de folleto. ¿Mm? Fue muy creativo el niño, muy bonito, sí. Dice, ¿qué es hardware? Físico del equipo como sus partes, por ejemplo, como discos duros, microchips, CPU, teclado, mouse, pantalla, entre otras. Bueno, yo acá lo redactaría mejor. Pondría, por ejemplo, por eso les digo que hay que ver en internet varias páginas y ver la que está mejor redactada. Parte física, diría yo, del equipo. Parte física del equipo. Aquí le quitaría esto y colocaría punto ejemplo. Ejemplo. Pondría de pronto en negrilla todo. Colocaría así, parte física del equipo. Por ejemplo, discos duros, microchips, CPU, teclado, mouse, pantalla, entre otras. Bueno, dejémoslo así. ¿Qué es software? Dice, el software le indica al hardware qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, entrar al internet, juegos, aplicaciones, guardar documentos, trabajos, descargan fotos, no descargar. Eso es a lo que voy yo cuando uno hace control C y control V, que puede estar mal redactado, puede tener errores de ortografía y no los corrigen, ¿sí? O mal escrito una palabra. Entonces, el software le indica al hardware qué hacer y cómo hacerlo. Coma. Por ejemplo, entrar a internet. Este yo se lo quitaría no lo dejaría en negrilla, lo quitaría así. Es más, quedaría en otra letra. Entonces, vamos a dejarlo en la misma letra. Uno puede hacer lo siguiente. Uno utiliza esta opción que se llama acá copiar formato. Copia formato y para todo, para que quede todo con la misma letrica. Es más, uno podría hasta justificar esto, darle acá en justificar para que quede como más bonito. Acá también de pronto podríamos justificar a ver, me es difícil. Vamos a cogerlo acá y seleccionamos y lo justificamos. Bueno, dice entonces el software le indica al hardware qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, entrar a internet, juegos, aplicaciones, guardar documentos, trabajos, descargar fotos, videos y música. Bueno, diferencias, dice el niño. Hardware es físico porque está hecho de materiales y software es sistema intangible, es como el cerebro de la computadora. Bueno, digamos aquí yo hubiera hecho hardware o la palabra hardware, la palabra hardware se refiere a la parte física, diría yo.
a la parte física de la computadora. Este pedacito, porque está hecho en materiales, se lo quitaría. Y software es un sistema intangible. Es como el cerebro de la computadora. Esta definición no me convence mucho, en realidad. Yo diría que el hardware se refiere a la parte física de la computadora y el software se refiere a programas. Bueno, vamos a dejarlo como él lo tenía. Dice acá, software puede ser software puede ser contaminado con código malicioso como virus. Hardware no se ve afectado por virus, pero puede sufrir daños físicos. Sí, tiene toda la razón el niño. Él tiene toda la razón. El software, como son programas, la palabra software se refiere a programas, solo programas. Entonces, pues el software se ve afectado lógicamente por los virus. El hardware no, porque el hardware es la parte física, es parte física de la computadora. Entonces pues lógicamente no se ve afectado por ningún virus. Eso es. Entonces la palabra hardware se refiere a la parte física y software, digamos, se refiere a la parte lógica. Lógica lleva tilde. Bueno, ahorita se la colocamos. Bueno, ahí ya la colocó. Entonces la palabra hardware se refiere a la parte física y software se refiere a la parte lógica. Bueno, puede ser. Bueno, eso es todo. El niño pues pudo haber colocado la gráfica acá y de pronto el texto al otro lado. Bueno, como quieran, eso sí, ustedes pueden ya cuadrar su ¿qué? Su texto a un lado o al otro. A este lado o a este lado. Bueno, eso ya no me importa. Dependiendo de cómo quiera el niño. Bueno, entonces quedamos en que software es la parte lógica o programas. Cuando uno habla de software está hablando de programas. Y cuando habla de hardware, la palabra hardware es la parte física. Bueno, vamos a dejar esto así. Corrijamos esto. Diferencias. Pero queremos que esto quede así. Diferencias. Bueno. Diferencias. La palabra hardware se refiere a la parte física y software a la parte lógica. Bueno, estos son, en este tipo de documento que hizo el niño, pues hizo un estilo de folleto. Vamos a revisar otro. No guardemos nada. Vamos a revisar este. Tecnologías, software y hardware. El tema, el estudiante Germán Mendoza, profesor. Me hubiera gustado de pronto acá que le colocara el salón. Qué sé yo, 605, no sé. Está bien, listo. Se le puso su hojita de presentación. Bueno, muy bien, listos. Después hablaremos bien de esto, de las hojas de presentación. Dice, busque definición
Él colocó acá los puntos, ¿no? Entonces busque la definición de hardware y software y conteste las siguientes preguntas. Definición hardware, colocó el niño. Dice, el hardware, equipo o soporte físico en informática, se refiere a las partes físicas, tangibles, o sea que se pueden tocar, de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos y mecánicos. Esto lo puede el niño siempre justificar para que no se vea así como en escalones, lo justifica, se ve mejor, más la presentación es mejor. Bueno, definición acá pues estaba sin la tilde. Bueno, entonces muy bien esta definición, sí, esta definición sencilla, sin tanto cuento. El hardware, equipo, soporte físico en informática se refiere a las partes físicas o tangibles, ¿sí? Sin tanto cuento, eso es hardware, parte física. Los componentes electrónicos, mecánicos, ahí está, muy bien esa definición. Definición de software, se conoce como software. A ver, aquí qué es, una coma. Se conoce como software, yo diría, en un sistema informático, en un sistema informático. Hay cositas que hay que corregir, por eso es que control C y control V en una y sin leer pues no es bueno, hay que verificar que lo que escribe uno. Se conoce como software en un sistema informático que comprende el conjunto de componentes que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Yo diría, aquí le quitaría esto y diría, se conoce como software en un sistema informático al conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Son todos los programas internos del computador. Son todas, dice ahí. Yo diría son todos los programas internos del computador. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre software y hardware? Aquí le faltó la mayúscula. La voy a colocar. La diferencia es que software lo compone todos los sistemas o programas internos del computador. ¿Lo compone? No, eso no lo pondría yo así. La diferencia es que software se refiere a los programas internos del computador. En cambio el hardware es todo, no, son todos, o plural o singular. Son, bueno, aquí me equivoqué, son todos los componentes físicos del computador. Yo lo redactaría de esa forma. De dos ejemplos de software y hardware en una computadora. Ejemplos de software. El niño colocó el paquete de Office, hace parte de los programas internos del computador. ¿Sí? El paquete de Office él puso acá el icono de Word, el icono de Excel, de Dreamweaver, del Google Chrome. Sí, esos son programas. Programas como, acá colocó más ejemplos de programas. Aquí él quiso decir es Firefox o Mozilla. El Firefox, que es el otro buscador. Firefox Mozilla. Dejémoslo como Firefox. Ahí está. Muy bien, me pareció muy bueno. Pues puso fue las gráficas interesantes de los programas, me pareció chévere su presentación. Y aquí por ejemplo dijo ejemplos de hardware, disco duro, puso una fotico con un disco duro y el monitor, sí, hardware, como les dije, el hardware se refiere a la parte física, componentes mecánicos como este disco duro que tiene un motorcito ahí y es una parte mecánica, y componentes electrónicos,
A eso se refiere el hardware, y el software, programas. Entonces el niño acá me parece muy bueno que puso las imágenes, porque uno visualmente identifica entonces que software son programas, hardware es la parte física de la computadora. Cerremos esto, no vamos a guardar cambios. Estamos analizando ciertas cositas de las tareas. Esta tareita, actividad de software y hardware. Bueno, la niña puso actividad de software y hardware. Acá estaba en inglés cuando la niña estaba trabajando. Si de pronto la niña dice, yo lo quiero poner en mayúsculas, más bonito, bueno, la puso en mayúsculas, más bonito. ¿Qué lo voy a colocar centrado? Centrado. Acá para eso está el de alinear a la izquierda, si lo quieren alinear a la izquierda, el de centrar, o si quiere justificar, o alinear a la derecha, pero esto se ve mejor centrado. Otra cosa, yo le voy a dar control E para seleccionar todo el documento, porque sí, en el cuadernito está bien escribir con color rojo, con color azul, pero para trabajos prefiero yo que todo sea en letra negra. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a justificar el texto. Voy a justificarlo. Esto no, porque este es el título. Este sí lo dejo centrado. Entonces la niña, actividad de software y hardware, ¿me gusta o debe quedar todo en una sola letra? Entonces acá yo otra vez volví y le di control E y coloco acá Arial. Vamos a dejarlo en Arial, vamos a dejarlo en 12, pues, para que veamos todos. 12. Entonces definición, dice, de software. Es más, si quiere la niña ponerlo, o el niño, no sé quién lo hizo, ponerlo en negrilla. Acá pues le quité la D. Definición, su tilde, dos puntos. Perdón, ahí estaban. Definición. Definición de hardware. Bueno, vamos a leer. Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora determinadas tareas de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Muy bien. Definición de hardware. El hardware, equipo, soporte físico en informática, se refiere a las partes físicas tangibles en un sistema informático. Sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Muy bien. Está bien. Muy bien. Las definiciones son claritas, no echa tanta carreta. ¿Sí? Son algo breve y conciso y bien redactado y entendible, ¿sí? Hay algunas definiciones en algunas páginas que son muy complejas, poco entendibles, hasta mal redactadas. Diferencia de hardware y software. Un hardware, yo no diría hardware, el hardware. El hardware no nos sirve de nada si no existe una forma de controlarlo. O sea que las partes físicas, los discos duros, las pantallas no sirven de nada si no existe una forma de controlarlo. Para ello existe el software. El software es un conjunto de reglas informáticas, instrucciones y programas que permiten al usuario controlar y manejar lo que hace el hardware. Sí, muy bien. Me parece bien. Ejemplos de software colocó este estudiante: Microsoft Windows, el sistema operativo, y Mozilla Firefox. Sí. Bien. Se le pidió 2 ejemplos, ella dio o él dio 2 ejemplos. Hizo lo que le pidieron. Ejemplos de hardware: el disco duro, esto mixto, pues sí, hay de estado sólido, hay de, bueno. Y la tarjeta madre, que la tarjeta madre también la llaman la board, que es donde están todos los componentes físicos del computador, ¿no? Están conectados en la tarjeta madre. En la board está conectado el disco duro, está conectado la tarjeta de red, está conectado la unidad de DVD, están conectadas las memorias, está conectado el procesador. Pero después ustedes van a hacer una tareita de eso. Entonces así,
Sencilla esta tarea, sencilla, pero lo que se pidió. Bueno, cerremos esto, no guardemos ningún cambio. Vamos a esta, dice tarea software. Definición software y hardware. Bueno, en primera, esto está con varios tipos de letra. Hay que organizar un poquito las cosas para que se vean bien, ¿sí? Yo sé que ustedes pues vienen de primaria, son niños y pues les gustan los colores, las letras grandes, pero ya tienen que acostumbrarse a que los documentos pues en primer lugar no los pueden colocar con un tipo de letra, por ejemplo, de un color así, porque esto lo mata a uno leyendo eso. Ese color no. A algún niño le parece bonito y dice, no, pues a mí me gusta, me parece bonito eso así, y yo coloco este entonces aquí también rojo para que se vea, pero en realidad un trabajo, como les digo, es con letra negra. Entonces voy a volver control, la tecla control E, que es seleccionar todo. Selecciono todo y lamentablemente para algunos negro. Vuelvo acá y justifico todo. Me gusta que todo quede justificado, que queden bien. Esto pues es el título. Lo voy a centrar. Voy a ponerlo en mayúscula. Vamos a control E y vamos a seleccionar todo de la misma tamaño. Voy a colocarlo 12 en este caso específico 12. Definición. Bueno, hardware es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho el equipo, y software es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del hardware, del equipo, perdón. Bien, sí. Sencilla, es una, si le quiero quitar, dejarlo sin negrilla, así, sin negrilla. Está muy claro, sí, hardware es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho el equipo, y software es el conjunto de programas o aplicaciones. Sencillo, esta es la definición sencilla, con eso ya una persona entiende qué es software y qué es hardware. Dice, preguntas. Yo acá le cambiaría estos dos puntos por punto. Lo mismo aquí, le cambiaría estos dos puntos por un punto. Así me parece mejor. Preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre software y hardware? De dos ejemplos de software y hardware en una computadora. Bueno, ella colocó acá sus respuestas. El hardware, dice, o él, no sé quién es este trabajo, el hardware es la estructura que da soporte físico a la computadora, mientras que el software es el soporte operacional. Sí, está bien. Muy bien. Sencilla, una respuesta sencilla, que sintetiza todo. Hay algunos que para dar una respuesta como esta utilizan 30 renglones o 40 renglones. A mí me parece que esta es la forma más sencilla de definirlo y de dar una diferencia. La niña colocó, el niño, perdón, no sé, en realidad. B. Ejemplos. Ella colocó ejemplos. Bueno, colocó hardware, teclado, pantalla, impresora, ratón, lector de barras. Bueno, puso sus ejemplos de hardware, sí. Software, applications, lo puso en inglés. Aplicaciones, sí, como qué, programas como Microsoft Word, sí, OpenOffice, Photoshop, el sistema operativo Linux, Mac, Windows, Android, navegador o browser, que es en realidad en inglés buscador. Browse, así nomás, es browse, es buscar, el verbo buscar. Entonces, ella puso entonces yo puse Microsoft Word,
Acá puso unos ejemplos de sistemas operativos. Puso estos ejemplos: Linux, Mac, Windows, Android. Que Linux es un sistema operativo libre. Mac es el que utilizan pues los computadores de Apple, los Mac. Windows, todos lo conocemos. Android en los celulares. Navegadores o buscadores, pues está el Internet Explorer, Safari, que poco lo utilizan ustedes, el Firefox, que lo utilizamos todos, el Google Chrome, que lo utilizamos todos. Esa fue la tarea. Más organizadita, en un solo color, sin tantos colores, debes presentarse así. Tarea de software, tarea software 2021. Lo mismo esta, colores azules, negros, distintos tipos de letra, aquí en negrilla. Primera entonces control E, seleccionar todo y vamos a ponerlo en letra negra. Sí, se ve, pues, a algunos niños les gusta, como les digo, los colores, pero en este caso no vamos a utilizar colores, tenemos que acostumbrarnos ya. En el cuadernito sí pueden utilizar su color rojo. Arial, vamos a dejarla toda en Arial 12, toda la letra la misma. Ustedes ya pues son niños grandes y se acostumbran a que vamos a ponerlo en negrilla, a ver, solución, centrado. A ver, aquí le vamos a dar un espacio, aquí le vamos a dar otro espacio, aquí a la orilla. Si quieren poner de pronto esto también en negrilla, ustedes miren. Quizás esto en minúsculas. Aquí la primera sí mayúscula. Bueno, esto como para que vayamos también aprendiendo, aunque ya muchos lo saben, aprendiendo a darle formato, un formato adecuado al texto. Entonces vamos con software. Démosle acá otro espacio. Software comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Es decir, el software envía instrucciones que el hardware ejecuta, haciendo posible su funcionamiento. Muy bien, sí, muy buena definición, está clarito ahí. Hardware se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático. Sí, señor o señora, está muy claro. Partes físicas o tangibles, algo que usted puede coger, agarrar con las manos. Conjunto de componentes que integran la parte material de una computadora. Esto vamos a dejarlo como punto seguido. Acá aparte. También se refiere a herramientas y máquinas. Y en electrónica, hardware se refiere a todos los componentes electrónicos, eléctricos, electromecánicos, mecánicos, cableados y tarjetas de circuito impreso, de circuitos impresos. Muy bien, está bien. Sí, señor. Eso es hardware. Bien. Aquí dice, si quieren con la numeración automática, si no la deshacen, si no quieren con la numeración automática, aquí estos dos puntos y este interrogante, signo interrogante, no van para ahí para nada. Esto, quitarle esta negrilla. La negrilla es solo para títulos, subtítulos. Es más, se la podemos poner aquí, al revés. Aquí. Estos dos elementos básicos de una computadora se retroalimentan, es decir, ambos se dan instrucciones para el desempeño de tareas y sin uno de ellos no sería posible el funcionamiento de un ordenador. Sí, claro. Sin embargo, pese a esta complementariedad, su diferencia es más que patente. O sea, patente es evidente, más que patente, ya que mientras el hardware se puede ver y tocar, sí, el hardware se puede tocar, es la parte física, el software responde a elementos digitales y por tanto intangibles, sí, intangibles que no se puede tocar, que carecen de una forma física, o sea, intangible, sí, porque el software son programas, los programas no los puede tocar,
intangible, que es el antónimo de tangible, que estaba por acá. Bueno, ya no lo encontré. Bueno, tangible e intangible. Ejemplos de software y hardware. Colocaron ahí ejemplos de software y hardware. Entonces, de hardware, monitores o pantallas. Ella o él colocó la definición. Bueno, no era necesario. En realidad, simplemente eran los ejemplos. Teclado y ratón, sí, porque todos sabemos que es un teclado y un ratón. Todos sabemos que es una cámara de video. No era necesario definirlas. Pero bueno, no está mal, ¿sí? No está mal, está bien. Simplemente a veces creo en el poder de lo simple, de lo sencillo. Esto yo no lo dejaría en negrilla, sino al contrario, le quito la negrilla y de pronto más bien este sí, luego dejo en negrilla, hardware, monitores o pantallas, teclado y ratón. Si usted quiere, no, que profe, pero es que yo quiero numerarlo. A, B y C. Bueno, A, B y C, como quiera. Procesador, quitemos el procesador, que después vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las partes del computador, o ustedes van a investigar eso más bien, pero después les digo cuando hacen esa tareita. Listos. Bueno, por el momento dejemos así. Microsoft Windows. Quizás el más popular del sistema operativo del mundo. Eso es verdad. Quizás. El más popular sistema operativo en el mundo. Yo lo colocaría, por ejemplo, a veces en la forma de redactar de las personas, ¿no? Yo colocaría quizás el sistema operativo. Yo lo colocaría así. Quizás el sistema operativo. A ver. Quizás el sistema operativo más popular en el mundo. Es más, no diría ni quizás, en realidad es el más popular. El sistema operativo más popular en el mundo. Empleado en millares, empleado en millares de computadoras IBM y que permite el manejo y la interacción de los distintos segmentos de del computador a partir de un entorno de usuario amigable, basado en ventanas que se superponen con la información. Sí, muy buena definición de Microsoft Windows. Sí, muy buena definición. Como les digo, cuando uno copia algo hay que ver que esté bien redactadito. A veces uno tiene que arreglarlo. Sí, software. Mozilla Firefox, uno de los más populares navegadores de internet disponible para descarga gratuita. Sí, permite la interacción del usuario con www, así como realizar búsquedas de datos de otro tipo de interacciones virtuales. Sí, muy bien, muy buena definición. Correcto. Me parece excelente. Muy bien, la niña o el niño, perdón, o no sé, probablemente el más popular procesador de texto en el mundo, lo mismo. Yo diría probablemente el procesador de texto más popular en el mundo. Probablemente el procesador de texto más popular en el mundo. Me parece que queda mejor redactado. Parte del paquete de Microsoft Office. Sí. Que incluye herramientas para negocios, gestión de bases de datos, elaboración de presentaciones. Sí. Muy buena definición. Google Chrome, el navegador de Google.
Impuso un paradigma de ligereza y velocidad en el campo de los exploradores de Internet y se hizo rápidamente popular entre los adeptos a la Internet. Su éxito fue tal que abrió la puerta a proyectos de sistemas operativos de Google y otros software venideros. Sí, muy bien. La niña colocó al final su nombre. Perdón, era una niña. Era una niña. Listos, sí, muy bueno. Me gustaría que colocaran también el salón, siempre. Una tarea sencilla, bien hechecita, con lo que se pidió. Sí, una tarea sencilla, bien hechecita, con lo que se pidió. Quitémosle acá la negrilla. Aquí que no, que también vamos a ponerlo entonces con letricas. Listos. Google Chrome. Sí, es un navegador. Muy bien. Sencillo. El Google Chrome. Sencilla la tarea y organizadita. Bueno, entre las cositas que vamos aprendiendo ya con los trabajos escritos, como saben, como les dije, nada de colores psicodélicos, colores que yo no pueda leer, que le dan a uno la cabeza si uno los lee. Por ejemplo, estos colores azules, ya saben que estos colores no, negro sí, solo negro. Y así, organizadito. Para que podamos hacer bien nuestro trabajo, pues con las normas que debemos seguir. Acá este me está dejando el negrilla. Quitarle las negrillas porque él me está tomando. Vamos a quitar acá. Que si lo quiere con números. Ah, no, a mí me gustan son los números. Ah, no, volví, le coloqué letras. A mí me gustan son los números. Pues se los quitamos. Listos. Pero acá lógicamente tenemos que empezar. Perdón, vamos a quitar esto. Quitamos aquí esto. Estamos dándole simplemente haciendo ciertas correccioncitas. Vamos a, este sí lo voy a colocar con letras como para diferenciar, pues lo dejo con letras. Aunque si acá coloca letras, acá debería colocar letras, ¿no? Pero esto es un ejemplo. Estamos es simplemente para aprender a utilizar ciertas herramientas de nuestro procesador de texto Word. Aquí habíamos dicho que 12, acá las dejamos más pequeñitas, vuelve a 12. Puedo copiar el formato y acá para que también queden 12, pero me quedo con letras seguidas. Acá de nuevo tenemos que es desde la A. Listos. Bueno, quedó arreglado. Así queda como mejor. ¿Sí? Bueno, que hay de pronto un estudiante que no, profe, es que yo quiero dejarlo todo en mayúsculas, los subtítulos me gusta. Bueno, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Pero sí hay ciertas cositas que pienso yo que ciertas pautas que se deben seguir, como les digo, para un trabajo escrito. En primer lugar, pues el color de la letra y
que lógicamente esté todo justificado y organizadito, ¿sí? La tarea que esté bien organizadita, lo mejor posible. Bueno, eso es todo, queridos estudiantes. No voy a guardar esto tampoco, voy a dejarlo así. Eso es todo, queridos estudiantes. Esta es la retroalimentación que les hago para su tareita. Muchas gracias, que pasen un feliz día.